Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y ya estamos, muchas personas ya están en vacaciones, otros están ya armando maletas, arrancan mañana de paseo, otros se van la otra semana, van a recibir la Navidad, el Año Nuevo, el Puente de Reyes, y mucho les hemos hablado aquí en Arriba Bogotá, Le tengo el remedio, del tema de las quemaduras, pero hoy vamos a recordarlo paso a paso y por eso nos acompaña la doctora Adriana Cubides, que es médico de la Cruz Roja. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bienvenida aquí Arriba Bogotá. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de las quemaduras. Karen, ¿usted se ha quemado alguna vez de pronto en vacaciones o no sé, o en cualquier momento? Porque para quemarse... Pues no, Aníbal, la verdad sí, cuando era pequeña, muy pequeña, pues sufría mucho porque me encantaba ir a la piscina, me exponía mucho al sol. Entonces eso es un tipo de quemadura que puede suceder en vacaciones, ¿no es así, doctora Adriana Cubides? Sí, recordar que la quemadura es cualquier lesión que se presenta en la piel. Hay unos grados y se clasifica de 1 a 3er grado. Entonces en el 1er grado es cuando tenemos esa quemadura que tú mencionas, es la más típica que ocurre en vacaciones, que es por la exposición prolongada al sol, ¿cierto? Donde se afecta la epidermis, es muy dolorosa y pues se ve pues la piel enrojecida, ¿sí? Tener cuidado también porque en este tiempo utilizamos y exponemos a los niños al uso de la pólvora, ¿cierto? Y estas quemaduras sí son un poco más graves porque son quemaduras por agentes de calor o también por agentes químicos que tiene la pólvora y que pueden llegar a provocar hasta quemaduras de 3er grado, ¿sí? Y más complicadas. Entonces, lo primero pues es evitar el uso. No permitir que los niños manipulen y usen pólvoras, y los adultos lo van a hacer con responsabilidad, lejos de los niños o lejos de personas mayores que puedan salir afectados por la explosión de esta pólvora. Doctora, pero entonces vamos a clasificar o explíquenos, porque hoy ya está clasificado, explíquenos cuáles son estos grados, ¿no? El grado 1, la quemadura... Es en la epidermis, ¿sí? El grado 1 es la quemadura que se da en la primera capa de la piel, que es la epidermis. El grado 2 es aquella que afecta la epidermis y parte de la dermis, ¿cierto? Y que se caracteriza porque aparecen unas ampollitas. Estas ampollitas es importante recordar que nunca se deben reventar o quitar, ¿sí? Estas ampollitas están ahí para como... presentar como protección en los primeros momentos, y ya solo el personal médico o especializado es quien debe tomar el manejo. Y la de 3er grado es cuando ya uno ve que la piel afecta ya la dermis completamente, puede llegar hasta el músculo y afectar hasta el hueso. En ocasiones eso se caracteriza porque se ve blanquecina o pues a veces negra o carbonizada la piel y puede llegar hasta el hueso. Doctora, usted nos dice entonces que no hay que reventar esas ampollas. Quiero hacerle una pregunta, es por experiencia también. Muchas mujeres ahorita se arreglan para el 24, para el 31, se hacen sus peinados con herramientas de calor, la pinza, el tubo, la plancha, y hay veces que uno pues no tiene tanto cuidado y se puede quemar en zonas del rostro justamente con estos elementos. Uno, por verse bien, se aplica maquillaje ahí mismo. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? En el caso cuando tenemos una quemadura, lo primero es enfriarla, ¿cierto? Entonces se recomienda que se utilice agua limpia, no otras soluciones ni nada. Simplemente cuando nos quemamos, por ejemplo, en el rostro con la plancha, entonces enfriar con agua limpia a temperatura ambiente, no fría, porque podría provocar mayor lesión. Simplemente a temperatura ambiente por 10 a 12 minutos, mantener ahí y enfriar. Ya después de que se enfríe, pues uno podría utilizar una crema tópica hidratante, humectante, pero si es en el brazo o en las manos, por ejemplo, las quemaduras en las manos, hay que tener cuidado, manos, pies, articulaciones, cabeza, rostro o cuello, ¿sí? Si son muy profundas, y si son en niños o en adultos, hay que ir al servicio de urgencias. Doctora Adriana, ¿cuáles son las diferentes quemaduras? No por grado, sino como qué lo puede quemar a uno, el sol, los químicos. Estas también se clasifican por el tipo de agente, ¿no? Ajá. Entonces, hay agentes térmicos, que ya es el calor, que puede ser la plancha o puede ser la exposición prolongada al sol. ¿O una estufa? Hay agentes químicos, sí, o la estufa o la olla, ¿cierto? Okay. O líquidos que estén calientes, entonces esto es por calor. Hay agentes químicos que también, hay agentes como la electricidad, ¿cierto? Que debemos evitar, que la electricidad también produce bastantes quemaduras.
y pues lo que les decía de los agentes químicos. Ok. ¿Y todas se atienden de la misma manera o cómo se atiende cada una? No, recordar, pues siempre lo primero, sí es cuando se atienden los primeros auxilios, es enfriar la zona con agua limpia y caliente, no utilizar remedios caseros, no aplicar aceite, café, bueno, todos esos remedios caseros que tenemos, porque puede también empeorar, o en el momento de evaluar la quemadura, que el personal médico no pueda verla de la manera que es, o puede provocar infecciones más adelante. Entonces, solo es enfriar, los primeros auxilios es enfriar de 10 a 20 minutos. Si tenemos, por ejemplo, evitar y retirar a la persona, si es por explosión o es por calor o porque se derramó un líquido caliente, retirarla de ahí, ¿cierto? Y verificar que no haya, por ejemplo, si tenemos es por pólvora, quemaduras, que no haya riesgo de más explosiones, o en la casa, pues que la llama se apague la estufa, o retirar la olla, o retirar al niño de estos agentes, ¿sí? De la gente que esté, o si es de la electricidad, hay que tener cuidado, ¿cierto? Antes de retirar, bajar los tacos, ¿cierto? De la luz, o con algo que no transmita, puede ser una madera o una tabla, ¿sí? Que no transmita la electricidad. Doctora, ¿y cuáles son ese tipo de quemaduras a las que sí o sí hay que acudir inmediatamente a un centro médico? No hay que perder tiempo y más bien correr a recibir asistencia de profesionales. Bueno, recordar que en los niños, por tener una piel más delicada y tersa y suave, pues generalmente las quemaduras pueden ser más profundas. Entonces, en niños menores de 5 años y en adultos mayores también, porque se deshidratan por la quemadura, entonces siempre deben acudir al servicio médico. Aquellas quemaduras que sean en los dedos, en las manos, en los pies, en las articulaciones, en el cuello y en el rostro, también deben ser tratadas por especialistas, deben acudirse al servicio de urgencias. Y aquellas que sean más de 5 centímetros de diámetro, pues también deben ir a acudir al servicio de urgencias. Entonces, lo primero es enfriar y después, pero si uno está, por ejemplo, en una finca por allá lejos, a 2 horas o 3 horas del servicio de urgencias, ¿qué hacer mientras el traslado? Si enfrían o no tienen agua, pues con un paño que esté húmedo, pero evitar que el paño sea limpio, que no sea de algodón, ¿cierto? Que se pueda adherir, siempre humedecer la manta o el paño que se va a colocar sobre la piel, que esté limpio, y estar hidratando la quemadura, ¿cierto? O el paño o la superficie que se le colocó para proteger. Echándole como agüita. Sí, agüita mientras nos trasladamos, para que no se adhiera a la piel. Nunca retirar, si es una quemadura y se pegó la piel o se incrustó algo, no tratar de retirarlo. Si vemos que en el primer momento hay una joya que podemos retirar antes de la inflamación, pues hacerlo. Si no, dejarlo ahí. Doctora, hay muchas personas de pronto que dicen, no, es que le cayó una chispita de pólvora, hablando precisamente de este llamado que hacemos de no utilizar la pólvora durante estas festividades. Esperemos y mañana temprano madrugamos a urgencias. ¿Qué le dice usted a esas personas? No, no hay que esperar, porque de todas formas puede complicarse, ¿sí? Recordar que la primera atención y los primeros minutos son vitales para tener una mejor recuperación y tener menos secuelas o menos complicaciones durante la recuperación. Entonces, si hay una quemadura y el niño y veo que algo se incrustó o que fue con pólvora, inmediatamente acudir a los servicios de urgencias. Lamentablemente algunos padres, por evitar las sanciones, no los llevan, pero después podría ser peor. Doctora, en esta temporada que estamos ya en vacaciones para muchas personas, ¿cuáles son las quemaduras más comunes? Pues hablamos de la pólvora y las otras, pero ¿cuáles son las más comunes o donde hay que tener mayor atención para evitar un accidente? Sí. Pues las quemaduras en el hogar son una cosa que va aumentando en la temporada decembrina, porque pues hacemos nuestras cenas navideñas, donde viene el compartir con toda la familia y tenemos la olla, entonces tener cuidado de que los niños no estén en estas áreas donde se esté cocinando, si se está haciendo una fogata o si se está haciendo cocción en leña, pues que no estén cerca, que las ollas estén tapadas, que estemos vigilando esa cocción, o de explicarles a los niños que por qué y prevenir de que no deben estar cerca de estos lugares de donde se cocina, o no deben exponerse, si se van a exponer prolongadamente al sol o a la piscina, entonces aplicarse bloqueador previamente, recordar que el bloqueador debe aplicarse al menos 30 minutos antes de la exposición al sol o al agua. Doctora Adriana, usted ahorita hablaba
de algo muy importante y es los remedios caseros. Mencionaba el café que las personas utilizan para este tipo de quemaduras, pero ¿cuáles son esos materiales, esos elementos que pueden agravar una quemadura? De pronto hay algún papá, algún cuidador que dice, no, póngase agua oxigenada para que le desinfecte. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. Recordar que solo deben colocar agua limpia y pues de esos remedios caseros existen pues muchos. A veces he escuchado que aplican aceite. Recordar que el aceite también puede complicar. No aplicar aceite, no aplicar ningún otro remedio casero, sino simplemente agua y enfriar la herida. Doctor, hablando de esos remedios caseros, ya de otro accidente que se puede generar no por quemadura, sino por una cortadura, yo he escuchado que dicen échele café o póngale café. Eso no. No, nunca, no, puede provocar que se complique la herida, que se complique y se infecta y que no haya buena cicatrización. Y por ejemplo, una herida que hacer, una cortadura pues ya pequeña, que uno está de vacaciones. Si nos cortamos, hacer bastante presión hasta que pare el sangrado, si está sangrando, y ahí lavar con agua limpia. ¿Listo? Y pues se puede colocar un apósito o si se ve que fue infectada o que, por ejemplo, también hay muchas caídas y se dan quemaduras por fricción. Ay, esa es otra, ¿cómo es esa? Esa es otra, quemaduras por fricción que también dan en los accidentes de tránsito cuando se caen en las motos o que vamos corriendo o van corriendo los niños y se caen. Y pum. Entonces eso es una herida, puede también llevar a una quemadura por fricción. Entonces igual, inmediatamente lo que debemos hacer es lavar con abundante agua durante 10 a 20 minutos, ¿cierto? Si veo que hay elementos incrustados, pues acudir al servicio de urgencias. Si no, simplemente limpiar y dejar que, si está limpia, si es pequeña, pues no cubrir. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces las recomendaciones de la médica de la Cruz Roja, Adriana Cubides, sobre qué hacer en caso de quemadura, un accidente que es muy común, sobre todo en estas épocas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. A ustedes. Y recordar, no exponer a los niños al uso de la pólvora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí están las recomendaciones finales, pero ya antes de terminar, una recomendación así como general para que la gente en esta temporada de vacaciones se cuide, no tenga quemaduras, no tenga cortaduras, no se quiebre un pie, no se quiebre una mano. Las recomendaciones generales. No, las recomendaciones generales es tener a los niños en vigilancia, evitar esas zonas de riesgo como las áreas que son la cocina, evitar que tengan el uso de pólvora o siempre estar vigilándolos, ¿sí? No descuidar a los hijos porque a veces nos encontramos en otras ocupaciones que nos llevan estas fiestas decembrinas, pero siempre tenerlos en vigilancia. Ustedes nos decían también recomendaciones muy importantes a la hora de la piscina, ¿no? Siempre tiene que haber un adulto pendiente de los menores. Recordar que también los niños están en las piscinas, también tenemos mucho riesgo de caída, de ahogamiento, entonces no dejar los niños nunca solos, sino siempre al cuidado de un adulto. Otra última aquí es que llegan muchas preguntas, que si la saliva funciona para las quemaduras. No, por supuesto que no. En la saliva también nosotros tenemos en la boca que son unas bacterias que son normales de esa área, pero que podrían infectar la quemadura o la herida. ¿Agüita? Nunca, solo agua limpia a temperatura ambiente. Agüita, gasita y dirigirse a un centro médico que por favor a los niños y sobre todo a los adultos mayores pues los pueda atender un experto, un profesional en este tipo de accidentes, en este tipo de quemaduras, pero mejor, Aníbal, si tratamos de evitarlo a toda costa para poder bailar y celebrar hasta después de las 2 de la mañana. Sí, hasta las 2, pero no ven que si el tomate, no, tampoco. Tampoco, no. No, agüita. Solo agüita. Y con el médico. Doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, muy amable, feliz Navidad, que la pasen muy bien, mucho cuidado con las quemaduras y todo eso. Porque... No, quería hacer mención que nosotros la Cruz Roja tenemos en este mes una campaña que mi deseo es, entonces el deseo de la Cruz Roja colombiana en estas fiestas decembrinas es que no haya ninguna persona quemada por el uso de la pólvora. Muy bien, doctora, muchas gracias, buen día, muy amable. Hasta luego, gracias.